probado buscar la fórmula de la felicidad en Google? Yo lo he hecho recientemente y la verdad que los resultados que he obtenido han sido muy interesantes y es lo que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y hoy descubrimos cuál es la fórmula de la felicidad, si es que existe. Muchísimas gracias por darle a play y quédate, que comenzamos. La búsqueda de la felicidad, ser feliz, es el motor de absolutamente todos los seres humanos y en cualquier momento de la historia. Y claro, a veces la vida nos presenta situaciones que parece que nos lo ponen un poquito más difícil. Así que contar con una fórmula de la felicidad parece que es algo sumamente interesante. Ahora bien, ¿es posible realmente tener una fórmula de la felicidad? Y en caso de tenerla, ¿cuáles son esos elementos a los que hay que prestar atención? Como te decía, recientemente me puse a investigar y a buscar en Google cuál es la fórmula de la felicidad. Y los resultados fueron muy interesantes, desde películas, vídeo e incluso fórmulas. En el vídeo de hoy particularmente vamos a estar analizando dos de esas fórmulas, también te voy a compartir la mía y al final del vídeo te voy a dar algunos tips para que crees tu propia fórmula de la felicidad o del bienestar. Recuerda que como en todos los vídeos te dejo aquí en la esquinita derecha la línea de tiempo para que puedas acceder en cualquier momento a la parte del vídeo que más te interese. Además, si te gusta este contenido te invito a que le des like, lo compartas y por supuesto que te suscribas y actives las notificaciones para estar al tanto de cada vez que suba nuevo vídeo aquí en el canal. Volviendo a la fórmula de la felicidad, como te decía, encontré varias en Google, pero hoy te quiero compartir dos que te irán saliendo aquí en un ladito. La primera de ellas es esta de aquí y que presta atención a tres aspectos importantes que son la genética, la voluntad y las circunstancias. Las siglas que te están apareciendo están en inglés, pero básicamente divide dos aspectos. Uno, los que son no modificables, por ejemplo la genética, y otros que sí son modificables, que son la voluntad y las circunstancias. Esta agrupación, la suma de estos tres factores, condicionan o dan lo que sería tu nivel de felicidad. Me resulta curioso porque incluso en algunas publicaciones le han dado hasta porcentaje, ese grado de influencia de cada uno de estos aspectos sobre la felicidad. En particular, 50% para la genética, 40% para la voluntad y 10% para la circunstancia. Recuerda que en el vídeo de hoy, más allá que estar de acuerdo o no de acuerdo, que eso daría para otro vídeo, vamos a bucear en estas fórmulas y sobre todo analizar qué aspectos tienen en cuenta. Como te decía, en esta primera fórmula atiende a estos aspectos modificables y no modificables y además los aterriza en genética, voluntad y circunstancias. Pero investigando un poquito más, resulta que la V, la que tiene que ver con la voluntad, la aterriza muchísimo más y la compone en emociones positivas, compromiso y significado de la vida. Si bien desde mi punto de vista no existen las emociones positivas y negativas como tal, este desglose me parece sumamente interesante, el aterrizar este aspecto de la voluntad desde el punto de vista emocional, de ese compromiso y sobre todo del significado de la vida o de las circunstancias o que tenemos de nosotros mismos en ese contexto. Cuéntame, ¿qué te parece a ti esta primera fórmula? Vamos con la segunda fórmula que fue propuesta por Eduardo Punset y además se recoge en su libro Viaje a las emociones. La fórmula es esta de aquí. Como matemática pues me genera muchísima más curiosidad porque así como la anterior simplemente lo presentaba en modo de suma de tres factores, esta incluye suma y además una división. Y la división es una operación matemática muy interesante porque en la medida que la parte inferior, que el denominador, aumente, va a disminuir el resultado de esa operación y en la medida que ese denominador disminuya, el resultado va a aumentar. Por esto esta relación me ha causado muchísima curiosidad, así que vamos a ver qué significa cada una de estas iniciales. Para Punset, la S, que sería la parte superior, que de alguna manera está relacionada de forma proporcional con la felicidad, a medida que aumenta una, aumenta la otra, son los factores significativos, que a continuación veremos algunos de ellos. La R son los factores reductores y C, la carga heredada. Date cuenta que tanto los factores reductores como la carga heredada las coloca en el denominador. Esto quiere decir que en la medida que estos dos elementos sean muy altos, tengan muchísimo peso, tus niveles de felicidad van a disminuir o se van a ver reducidos. Vamos a ir un poquito más allá y vamos a profundizar en cada uno de estos tres aspectos. La parte superior, la S, que son esos factores significativos en los índices de felicidad, para Punset algunos de ellos son la emoción al comienzo y al inicio de cualquier proyecto, de cualquier situación, el mantenimiento y la atención al detalle, el disfrute de la búsqueda y la expectativa y las relaciones personales. Sumamente interesante. Vamos a ir a la parte del denominador, aquellos aspectos que a la medida que sean altas, pues tienden a disminuir esa percepción de los niveles de felicidad. El primero, la R, los reductores de la felicidad, pues pone ausencia de aprendizaje,
recurso de la memoria grupal, interferencia con aspectos automatizados, predominio del miedo, entre otras. Y para la C, para la carga heredada, indica desgaste y envejecimiento, ejercicio abyecto al poder político y estrés imaginado. Me resulta sumamente interesante este desglose y los aspectos a los que presta atención, porque de entrada igual no son aspectos que en el día a día nos resultará muy fácil de identificar, o por lo menos no le prestamos atención de forma cotidiana o en una primera instancia. Sin embargo, como te decía, es sumamente interesante ver cómo un autor, como una persona, define esta fórmula y crea esta fórmula a partir del análisis de estos aspectos. Y luego cómo de esos aspectos más generales, en este caso la R, la S y la C, los aterriza un poquito más yendo a elementos concretos que podemos mejorar o que podemos modificar en nuestro día a día. Esta fórmula para mí, como ves, es un poquito más avanzada o más desarrollada que la anterior, porque el hecho de implicar una operación, una relación como es la división, implica prestar atención no solo a aquellos aspectos que están relacionados de una forma directamente proporcional con nuestros niveles de felicidad, sino también aquellos aspectos que en la medida que aumentan o que están muy presentes, hace que disminuyan. Así que esta segunda propuesta me parece sumamente interesante. Y ahora vamos con la tercera fórmula que te traigo en el día de hoy, que es mi fórmula. Mi fórmula, a mí me gusta llamarla la fórmula del bienestar más que fórmula de la felicidad, y es porque, claro, al ver tantísima documentación, al ver tantísimas formas de enfocar esta fórmula, me hizo plantearme a mí, en mi día a día, en aquellas situaciones en las que me siento con mejor ánimo, me siento más feliz, o en aquellas situaciones que me encuentro más triste o más desanimada, ¿qué aspectos quizás están influyendo de una manera u otra para sentirme con un ánimo más subido o un ánimo más bajo? Pero además quería prestar atención a aquellos aspectos no solo que incidieran en mi estado de ánimo, sino que de alguna manera yo pudiera controlar de forma directa. Por ejemplo, las circunstancias. Las circunstancias en sí, lo que sucede, no es algo que yo pueda controlar al 100%, pero sí puedo decidir qué actitud o en qué forma o qué rol voy a asumir en cada una de las circunstancias. Así que prestando atención a estos aspectos que yo pudiera controlar y comparándolos en aquellas situaciones que por un lado me hacían sentir muy bien, tenía el estado de ánimo muy alto, me sentía muy empoderada, con otras situaciones en las que quizás estaba más desanimada o incluso quizás estaba en un determinado bucle emocional o mental, conseguí llegar a una fórmula que para mí personalmente me resulta muy sencilla y me permite conectar con esos aspectos, como te decía antes, que yo sí puedo modificar en tiempo real para darle la vuelta a una situación. Y mi fórmula, si ya me sigues por Instagram, recuerda Instagram, Remocionate, no te resultará nueva porque ya la he publicado por ahí, pero es esta de aquí. La primera parte es mi nivel de bienestar es igual a la primera, la capacidad para estar conectada a la realidad, menos el apego a la expectativa. Esta fórmula para mí es muy sencilla, puede parecer muy general, pero como te decía, lo que me permite a mí es que sea ese ancla para que pueda recalcular ruta en un momento dado cuando sienta que ese nivel de bienestar está siendo sobre todo negativo. Vamos a aterrizarla, como hicimos con las anteriores, un poquito más. Conexión a la realidad tiene que ver con mi capacidad para estar presente, con mi capacidad para disfrutar de la situación independientemente de lo que esté sucediendo. No significa necesariamente que me lo tenga que estar pasando súper bien o que siempre esté sonriendo, sabes que la cosa no va por ahí, sino con mi capacidad para poder vivir esa situación desde los 6 sentidos, impregnarme de todo lo que esa situación me está aportando, e incluso aquello que en un momento dado no se corresponda con lo que en ese momento yo espero, o quizás me está haciendo sentir un poquito chof, pero que sea capaz de aprovechar esa situación para ver qué hay detrás, qué puedo aprender, qué puedo sacar y con qué me está conectando a nivel personal. Y por otro lado, el apego a la expectativa. He querido especificar un poquito más el apego a la expectativa, más allá de la expectativa, porque la realidad es que siempre nosotros generamos una expectativa, una imagen mental de una situación, de una persona, de una relación o incluso de nosotros mismos. Muchas veces creemos que vamos a responder ante una determinada situación de una manera concreta y después resulta que igual cuando la vivimos en tiempo real cambia por completo. Entonces el hecho de tener una imagen o crear una expectativa de una determinada situación para mí no es el conflicto, sino el hecho de que esa imagen para mí sea tan sumamente intensa que yo me aferre tanto a ella o que de alguna manera la idealice tanto que acabe condicionando mi forma de vivir esa situación en tiempo real. De ahí que ponga una resta.
En este sentido, si el resultado de esta operación es negativo, significa que ese apego a la expectativa, a esa imagen que yo he creado, es mucho mayor, tiene más peso y probablemente mi nivel de bienestar se va a ver reducido, me voy a encontrar más desanimada, más apagada o incluso me va a costar disfrutar o conectar con lo que la situación tiene para mí, lo que puede ofrecerme. Por el contrario, si el resultado de esta operación es positivo, quiere decir que mi capacidad para estar presente en esta circunstancia, a pesar de ese deseo inicial o de esa imagen que yo tenga en la mente, tiene más peso y he conseguido autorregularme ante esa expectativa que de entrada pudiera tener. Fíjate que para mí después podemos profundizar, ¿no? Porque el hecho de que tú creas una imagen o que tú puedas estar más o menos presente te abre esa ventana a bucear en tus creencias, en tus mapas mentales, en tu gestión emocional, cómo estás reconociendo, cómo estás gestionando determinadas emociones, tu poder personal, conectar con tus habilidades, ampliar foco y conectar con otros puntos de vista. Sin embargo, todos estos aspectos al final que están presentes en nuestro día a día van a estar de una manera más intensa que en otras dependiendo de la situación. Quizás en una situación lo que estoy teniendo es una baja autoestima que me está impidiendo conectar con todo mi poder y con todas mis fortalezas, y quizás en otra situación lo que me esté pasando es que tengo una fidelidad a una creencia, por ejemplo, desde que era niña, y existen esas resistencias emocionales para cambiar o vivirlo de otra manera diferente. Por eso, para mí, esta fórmula, aunque sea general, es lo que te digo, me funciona como un ancla y como ese autorregulador emocional en tiempo real. Si veo que estoy bajita, presto atención al apego, a esa expectativa que he creado. Si por el contrario veo que lo estoy pasando bien o que lo estoy disfrutando mucho, pues genial, significa que puedo estar presente. Pero eso no quita que pueda bucear un poquito más para ver cómo exprimir al máximo este momento, sobre todo conectando desde los 6 sentidos. Esta fórmula para mí es esa ventana hacia el autoconocimiento que te permite descubrir cuál es tu autodiálogo, tu autoimagen, tu conexión con las emociones, contigo mismo en cualquier situación. De hecho, te quiero compartir una anécdota que he vivido recientemente, y es que tuve que ir al dentista. El dentista, por lo general, no es el especialista al que voy con mayor gusto, porque pues tengo una alta sensibilidad en la boca. Y claro, yo venía haciendo un tratamiento unos meses atrás y tenía acumulado mucho dolor y me daba mucha pereza ir porque ya estaba notando un cierto rechazo a nivel emocional. Fíjate que los días previos a ir a consulta, en mi mente yo había creado ya todos los escenarios posibles. Desde que me dijeran que a lo mejor había que hacer una pequeña intervención, a que me dijeran que había que repetir el tratamiento o incluso a ese dolor que yo iba a sufrir en esa manipulación en la consulta. Yo ya había creado todos los escenarios posibles e incluso cuál iba a ser mi respuesta ante eso. Fíjate que lo que se tradujo fue que cuando yo iba camino a la consulta me sentí muy acelerada, me sentí muy aturdida y de hecho me tomé el pulso y tenía las pulsaciones muy elevadas. Eso se traducía en que yo ya emocionalmente iba en un estado muy reactivo y además en un estado muy sensible, donde probablemente cualquier estímulo que yo recibiera lo iba a magnificar, pero desde el punto de vista negativo, ¿no? Como que iba a causar mucho daño. De hecho, así fue. La revisión no duró apenas 5 minutos y sí es verdad que tuve mucho dolor porque me hizo daño pues esa manipulación que hizo la doctora. La realidad es que no fue para tanto. Sin embargo, mi respuesta física fue sudoración, palpitaciones e incluso ponerme a llorar. Sí, lo reconozco, 42 años y salí llorando del dentista. Pero fíjate, cuando tomé perspectiva de esta situación y me di cuenta que mi nivel de bienestar en ese momento estaba en negativo total, significaba que ese apego a la expectativa tenía muchísimo peso y me di cuenta de todo lo que yo había estado haciendo los días anteriores, la cantidad de energía, de tiempo y sobre todo esa carga emocional y mental que yo me estaba poniendo a mí misma para una circunstancia que de entrada no sabía cómo iba a vivir, pero que ya a priori le estaba ya condicionando cuál iba a ser mi respuesta, como así fue. Por eso, como te decía, para mí, cuando pienso en mi fórmula de bienestar, estos dos aspectos, mi capacidad para estar presente en la realidad y ese apego a la expectativa me ayudan de forma muy rápida a recolocarme y autorregularme ante esa situación. Si no puedo en el momento, en tiempo real, sí a posteriori me permite abrir esa ventana para prestar atención a esa situación y sobre todo a cómo yo lo he estado viviendo antes y durante, de una forma más relajada, tomando perspectiva e identificando esos aspectos que están influyendo en estos dos elementos. Así que, como ves, fórmulas de la felicidad y bienestar pueden haber todas aquellas que tú quieras.
Podemos inspirarnos en las de otros o incluso ver que las propuestas de otros realmente casan con lo que nosotros necesitamos en este momento. Sin embargo, como te digo siempre, lo importante es que la valides desde ti, que pases tu filtro personal. Así que para finalizar el vídeo de hoy, te propongo que busques y crees tu propia fórmula de la felicidad, tu propia fórmula del bienestar. Puede ser que te des cuenta que puedes tener una sola fórmula o incluso que necesitas de un catálogo de tu fórmula. Perfecto, maravilloso, porque esto trata de ti. Lo que sí te invito para que pueda resultarte más fácil la identificación de estos elementos es que pienses en una misma situación, por lo menos en un mismo contexto. Por ejemplo, una conversación que tuviste con una persona que de entrada te resultaba bastante difícil o te generaba muchísima inquietud, o incluso una reunión de trabajo que en determinados momentos pues, te producen ciertas resistencias. Piensa en un contexto concreto. Una vez que lo tengas, trata de identificar 2 o 3 o 4 momentos en tu tiempo en el que la sensación tuya haya sido diferente. Por un lado, conectando con esa sensación más positiva y por otro lado, con esa sensación más revuelta, más inquieta o más desagradable. Una vez que ya tengas conectada una misma situación con 2 estados de ánimo diferentes, trata de identificar cuáles son aquellos aspectos que hicieron que en un momento pudieras vivirla de una forma más relajada, más fluida, más tranquila y quizás en otros momentos te hicieron pues sentirte mucho más reactivo, más revuelto. Ahí encontrarás quizás aspectos generales o aspectos concretos. Hay personas que igual pueden poner aquí la parte de la confianza, de la seguridad, la fe, la predisposición, la imagen mental, da igual. Aquí se trata de tu fórmula y de lo que es importante para ti. Así que si tú me dices si hay fórmula de felicidad, te digo que sí, pero no creo que esta fórmula sea única, sino que cada uno de nosotros podemos crear nuestra propia fórmula con aquellos elementos que realmente nos hacen conectar con la situación, darle la vuelta y disfrutar muchísimo más. Si te apetece, te invito a que me dejes en comentarios cuál es tu fórmula de la felicidad, con cuál de las que hemos comentado en el vídeo de hoy te identificas más o incluso si tienes alguna propuesta diferente, me encantará leerte. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des like y lo compartas, casi sabes que ayudamos a que el algoritmo se fije un poquito más en Remocionate. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más, te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.